Muy buenas noches, mi nombre es Ismael y esto es Murmullos de Ultratumba. Hoy les traigo relatos tan perturbadores que muchos prefieren callarlos, pero ustedes, los que se atreven a escuchar hasta el final, ya son parte de esta comunidad que no le teme a la oscuridad. Así que acomódate, apaga la luz y prepárate para escuchar historias de terror que nadie se atreve a contar. Comencemos. Esta historia nunca la he contado, ni siquiera a mis amigos. Me da la sensación de que si hablo mucho de eso, algo se va a dar cuenta. Hace unos años vivía en una casa muy pegada a la del vecino. Él era un señor ya grande, vivía solo, no hablaba con nadie y salía muy poco. Muchos decían que era raro, que no estaba bien, pero yo nunca vi nada, hasta una noche que me desvelé y subí a la azotea. Desde ahí se escuchaba todo, y ese día, pasadas las 2 de la mañana, lo escuché hablar, no con alguien, sino solo, pero no era cualquier cosa lo que decía, eran palabras que no tenían sentido, no era español, ni ningún idioma conocido. Sonaba más como si estuviera recitando algo que no debía decirse. Me asomé con cuidado por la barda y lo vi parado en el patio, completamente quieto, con los ojos cerrados. No sé por qué, pero esa imagen me dio un escalofrío. Después de eso, empecé a notar cosas raras, golpes suaves en la pared, como si alguien rascara del otro lado, objetos fuera de lugar. Incluso una vez desperté en la madrugada y juraría que vi una sombra alta frente a mi ventana. Vivo en un segundo piso. Parpadeé y ya no estaba. Una semana después, el vecino ya no apareció más. La policía entró a su casa y, según contaron, había cosas extrañas en las paredes, pero nunca dieron detalles. Nadie volvió a hablar del tema, ni los vecinos, ni la familia que llegó después, pero desde esa vez hay algo en mi casa que no se siente igual, y por eso esta historia, aunque suene tonta, nunca me atreví a contarla. Todo empezó cuando mi hermano menor desapareció por unas horas. Eso fue hace como 4 años. En una colonia cerca de Puebla. Tenía 10 años en ese entonces, y a pesar de que siempre fue un niño tranquilo, ese día salió solo sin avisar. Fue en la tarde, como a eso de las 6. Mis papás estaban en casa y yo acababa de llegar del trabajo. De repente nos dimos cuenta de que no estaba. Lo buscamos con los vecinos, en la tienda de la esquina, en el parque, pero nada, hasta que, como a las 11 de la noche, regresó solo. Lo raro no fue que se fuera, sino cómo regresó. No decía nada, estaba lleno de tierra, con los zapatos al revés y una mirada que no era de él. Se quedó parado en la sala, mirándonos sin moverse. Cuando mi mamá lo abrazó, él solo dijo una frase que nunca se me va a olvidar: no abran el pozo. En mi colonia hay una casa abandonada desde hace años. La gente dice que antes vivía ahí una señora que practicaba brujería. Esa casa tiene un pozo en el patio, tapado con tablas viejas y cadenas oxidadas. La mayoría lo evita, pero algunos niños del barrio se metían a jugar ahí. Al parecer, mi hermano fue solo y se acercó demasiado. Después de esa noche, ya no volvió a ser el mismo. Dormía poco, hablaba solo y se reía cuando no debía. Yo pensé que era un trauma, pero una vez me acerqué a su cuarto sin que me viera
y lo escuché susurrando algo raro. Estaba repitiendo una frase, como si se lo hubiera aprendido. Ella vive abajo, no la mires, no la llames. Una semana después de eso, se despertó gritando. Dijo que ella lo estaba llamando desde abajo del pozo, que le había prometido que podía salir, pero necesitaba llevarle a alguien más. Esa fue la primera vez que me dio miedo mi propio hermano. Lo llevamos al doctor, le hicieron estudios, pero todo salió bien. Nos dijeron que era estrés, pero ¿estrés a los 10 años? Lo peor fue una noche que mis papás salieron. Me quedé solo con él. No quise dejarlo dormir solo, así que me acosté en el suelo de su cuarto. Como a las 3 de la mañana me despertó una voz. No era la suya, era una voz de mujer, grave, como si viniera de adentro de él. Me dijo: ya viene por ti. Abrí los ojos y mi hermano estaba sentado en la cama, viéndome, sonriendo. Lo llevamos con un sacerdote después de eso, no para hacerle un exorcismo ni nada, solo para que rezara con él. Pero apenas entramos a la iglesia, mi hermano empezó a llorar y a gritar. Dijo que le dolía la cabeza, que le quemaba la espalda. El sacerdote lo vio y no dijo nada, solo pidió que nos fuéramos. Nos llamó al día siguiente y nos dijo que no volviéramos a acercarlo a ningún lugar sagrado, que lo que había con él no era una posesión común. Lo único que medio funcionó fue alejarnos de ese lugar. Nos mudamos con unos familiares por un tiempo y sí, mejoró. Poco a poco volvió a comer normal, dejó de hablar solo, pero nunca volvió a ser el niño de antes. Ahora tiene 14 y aunque parece normal, a veces se queda mirando a la pared como si estuviera escuchando algo, y en las noches, a veces habla dormido, siempre dice lo mismo. Ella está esperando. A veces pienso en ir a esa casa abandonada, romper las tablas del pozo y ver qué hay ahí adentro, pero una parte de mí siente que si lo hago, ya no hay vuelta atrás. No sé qué fue lo que se le pegó a mi hermano esa tarde, pero no era algo de este mundo. Siempre he sido escéptico con las cosas paranormales, no porque no me den miedo, sino porque nunca me había pasado algo raro, hasta que trabajé una temporada en una funeraria. No fue por gusto, sino por necesidad. Fue en 2018. Yo tenía 21 años y acababa de quedarme sin trabajo. Un amigo de mi papá me ofreció entrar como ayudante nocturno en una funeraria pequeña, de esas que están en colonias viejas. El trabajo no era tan difícil: limpiar, acomodar los arreglos, vigilar el lugar por si entraba alguien y asegurarme de que todo estuviera en orden por la madrugada. Durante las primeras semanas, todo iba bien. Obvio, el ambiente no era el más agradable, pero con música y café se pasaba rápido. Lo único que me incomodaba era una sala pequeña, donde a veces dejaban los cuerpos antes del velorio, cuando no había espacio en las cámaras. Ahí el aire se sentía diferente, como más pesado. Nunca me gustó entrar solo. Un viernes por la noche, llegó un cuerpo que tenían que velar hasta el domingo. Era de un señor como de 50 años. Según me contaron, falleció en su casa, dormido. Nada raro. Me pidieron que lo dejara en esa sala pequeña. Lo llevamos entre dos y lo dejamos ahí. Yo me fui a mi rutina normal. Como a las 3 de la mañana, mientras barría cerca del pasillo que da a esa sala, escuché un golpe. Pensé que había sido una de las flores que se había caído.
pero cuando me acerqué, noté que la puerta de la sala estaba entreabierta. Yo la había cerrado. Me asomé y no vi nada fuera de lugar, pero sentí un frío horrible. Volví a cerrar y seguí con lo mío. Un rato después, ya casi por terminar mi turno, fui a revisar todas las puertas antes de que llegara el otro empleado de la mañana. Pasé de nuevo por esa sala y escuché que alguien respiraba adentro. Me paralicé. No quise entrar. Llamé a mi compañero por teléfono, pero no me contestó. Me armé de valor. Abrí la puerta y no había nadie más que el cuerpo, pero lo más perturbador fue que el cuerpo estaba boca abajo. Eso no tenía sentido. Lo habíamos dejado bien, en la posición usual. Yo no lo moví. Nadie más tenía llaves. Llamé al encargado. Llegó como 40 minutos después. Me juró que era imposible, que quizá yo me había confundido. Me hicieron dudar de mi memoria, pero yo estaba seguro. Desde esa noche empecé a notar más cosas. El siguiente turno me tocó solo de nuevo. No había cuerpos, pero escuché pasos en el techo. Luego, como si arrastraran algo por el pasillo, fui a revisar y no había nada. Me encerré en la oficina y no salí hasta que amaneció. Una semana después, me tocó quedarme con otro cuerpo de una mujer joven. Los familiares estaban destrozados, pero algo me inquietó. Una de las hermanas me dijo que no la dejara sola. Yo pensé que lo decía por cariño, por dolor, pero me repitió: no la dejes sola en esa sala, no le gusta. Esa noche fue la peor. A las 2:30 de la mañana, todas las luces del pasillo se apagaron de golpe. Solo quedó encendida la de la sala pequeña. Me acerqué y vi que la puerta se movía, como si alguien la estuviera empujando desde adentro. Cuando abrí la puerta, el cuerpo seguía ahí, pero todas las flores estaban en el piso, y sentí un olor horrible, como carne quemada. No era normal. Salí corriendo y llamé al encargado. Me dijo que me tranquilizara, que a veces esas cosas pasaban por los químicos, pero yo sabía que eso no era normal. A la siguiente semana renuncié. No aguanté más. Antes de irme, un compañero viejo que llevaba ahí años me dijo algo que no se me ha olvidado. Esa sala no está maldita, pero sí marcada. Ahí velaron a alguien que nunca quiso descansar. Desde entonces, todo el que pasa por ahí se lleva algo. Hasta hoy, hay noches en las que me cuesta dormir. A veces, cuando todo está en silencio, escucho esa respiración y no importa que ya no esté en la funeraria. A veces pienso que sí me traje algo y que todavía no se ha ido. Crecí en una zona rural del norte de Sonora, cerca de una comunidad indígena yaqui, a tan solo unos kilómetros de la línea que divide su territorio con el nuestro. Vivir tan cerca de esta región hacía que las historias sobre brujos y transformaciones fueran tema común entre los vecinos. A nadie le gustaba hablarlo en voz alta, pero todos sabían que ellos existían, y yo no fui la excepción. Tenía unos 9 años cuando mis padres nos llevaron de campamento a una zona que conocíamos muy bien, un cañón apartado al sur del pueblo, cerca de un cruce viejo que usaban los ganaderos. Habíamos ido muchas veces, así que me dejaban explorar solo por los alrededores. Yo jugaba con unos muñecos en un arroyo cercano, a unos 70 metros del campamento. Al anochecer, mi madre me llamó para cenar. Me fui sin mis juguetes, así que después de comer,
Tomé una linterna y regresé por ellos. Sabía exactamente dónde estaban. No tardé nada en encontrarlos, pero al agacharme para recogerlos, una sensación me recorrió la espalda. Era como si me clavaran una aguja helada. Me quedé paralizado, con la linterna temblando en la mano. Frente a mí, al otro lado del arroyo, algo se movía entre los árboles. Al principio pensé que era un venado, pero estaba de pie. Luego pensé en un oso, pero era demasiado delgado. No tenía el pelaje espeso. Se escondió tras un tronco y me observó desde ahí. No recuerdo haber corrido tanto en mi vida. Volví al campamento y les conté a mis padres, pero lo atribuyeron a mi imaginación. No me separé de ellos el resto del viaje. Un par de años después, estaba en casa. Teníamos 2 perros que toda su vida habían estado afuera. Una noche comenzaron a ladrar con furia hacia el callejón trasero. Luego, como si algo los hubiera quebrado por dentro, comenzaron a gemir. Tenía la ventana apenas entreabierta. Uno de ellos se lanzó contra ella, mordió la malla metálica hasta romperla y se metió al cuarto. No quiso salir de la casa en 3 días. Cuando tenía unos 13 años, salíamos con unos amigos a jugar en la noche. No había mucho que hacer en el pueblo, así que caminábamos por las calles tratando de esquivar a la patrulla local. A veces nos escondíamos en patios ajenos o callejones. Esa noche, corríamos porque nos venían siguiendo, y al doblar en una esquina, vimos a un hombre. Parecía uno de los tantos yaquis que a veces se veían ebrios en la calle. No le dimos importancia. Lo esquivamos y nos metimos a un patio. Esperamos que pasara la patrulla y salimos de nuevo. Solo habían pasado unos minutos. Cuando volvimos por el mismo camino, el hombre ya no estaba. En su lugar, justo ahí, había un coyote, sentado, mirándonos. Pasamos a centímetros de él. No se movió. Los que han vivido en el campo saben que esos animales huyen antes de que te les acerques, pero este se quedó quieto, observándonos. Esa noche no dormimos y no salimos en semanas. La última vez fue cuando tenía 15 o 16 años. Mi hermano salía con una chica que vivía en una ranchería al sur del pueblo, un lugar llamado Los Pinos. Un día fuimos a visitarla. En el camino, vimos a un hombre parado al lado del camino. Llevaba ropa sencilla, camisa a cuadros, pantalón de mezclilla. Nos pareció extraño. Esa zona está lejos de todo, puro desierto y monte. Pasamos de largo. Estuvimos varias horas en casa de la novia de mi hermano, hasta que anocheció. Al volver por el mismo camino, el tipo seguía ahí, exactamente en el mismo sitio. Justo al pasarlo, algo golpeó con fuerza la parte trasera de la camioneta. Pensamos que habíamos atropellado algo, pero no sentimos ningún impacto en las ruedas. Mi hermano frenó un poco y miré por la ventana trasera. El hombre venía corriendo detrás de nosotros. Íbamos a más de 80 kilómetros por hora y el tipo seguía ahí, pisándonos los talones. Le grité a mi hermano que no se detuviera, que pisara el acelerador, y lo hizo. A esa velocidad, ese hombre nos persiguió por al menos 3 kilómetros. No puedo explicar lo que sentimos, hasta que de pronto desapareció. Cuando llegamos a casa, cerramos con seguro todas las puertas. A la mañana siguiente, fui a revisar la parte trasera de la camioneta. En el polvo había una marca, una mano, como si alguien se hubiera sujetado del vehículo. Jamás volvimos por ese camino.
Sé que suena loco, pero estas son las cosas que uno vive en esos lugares, donde el silencio esconde secretos que nadie se atreve a nombrar.